Soy Javier Carmona, director comercial de Thermaflex para España. Thermaflex es una multinacional holandesa que se dedica a la fabricación de tubería preaislada, sobre todo para redes de calor y también para aislamiento térmico y tubería solar. Empezamos la lección por lo más arduo, pero la lección de hoy va sobre qué es una red de calor, cómo funciona una red de calor y sobre todo, y algo esencial y más importante, pienso que estamos en el momento de las redes de calor y frío. Este modelo de redes de calor y frío es un modelo existente. No estamos inventando la rueda. Esto ya funciona hace décadas en otros países europeos, funciona hace más de 100 años en Estados Unidos y el invento, ahora lo vamos a ver, tiene más de 700 años. Entonces, insisto, no estamos inventando la rueda en ninguna de las maneras. Voy a dedicar la primera parte de la charla, que bueno, si queréis puede ser proactiva. Casi prefiero que cuando vayan surgiendo cosas, si tenéis algo sobre la marcha, preguntéis o interrumpáis, porque es que si no al final es un aburrimiento. Parece que hay aquí como una valla, una barrera, y lo esencial es que construyamos entre todos, ¿no? La primera parte la voy a dedicar a contar cuál es nuestra percepción de qué es una red de frío y calor, cuáles son los criterios de diseño, qué es lo que tenemos que tener en cuenta, por qué son esenciales para el desarrollo del sector energético de nuestro país. Y luego tengo que vender mi libro, pero solo al final, y va a ser un ratito. Entonces, empezamos por el principio, que es la introducción. Los orígenes de las redes de calor y frío. Nos puede parecer que es algo absolutamente contemporáneo, que es un invento que tiene 4 días. Bueno, hace 700 años, en un pueblo que hay franceses en la sala y se van a reír, que se llamaba Chaux-d'Aguas, ¿dónde está? El pronuncia fatal, pero bueno, fue donde se creó la primera red de agua caliente de la que hay noticia. Como dato curioso, el nombre en francés quiere decir agua caliente. Fue una red que estaba hecha con tuberías de madera y todavía esa red hoy está en uso. Evidentemente no con las tuberías originales de madera, ojalá, pero ahí está, sigue funcionando. Pero tenemos ese primer dato de que hace 700 años este tipo de sistemas ya existían. La primera red de calor que existió con una idea netamente comercial se desarrolló en Lockport, en Estados Unidos, en el año 1877. La desarrolló el ingeniero Pete Scully, que luego, aparte de estas cosas, tiene un montón más de inventos. Si vosotros ponéis su nombre en internet vais a descubrir un mogollón de cosas que hizo. Comenzó metiendo una caldera de vapor en el sótano de su casa y conectando a 14 vecinos que se dejaron engañar, o mejor, que se dejaron convencer. Y a partir de ahí empezaron a dar suministro a más vecinos, más vecinos, más vecinos, empezaron a sumar usuarios industriales, y lo que empezó por una pequeña red prácticamente doméstica terminó siendo una red que hoy tiene más de 3 millas. Y estamos hablando hace prácticamente 150 años. A partir de ahí, el fenómeno fue increciendo y empezó a implantarse en ciudades tan diversas como Denver, Chicago, Filadelfia, Baltimore, Copenhague, Berlín. Y hoy nos encontramos que ciudades aparentemente tan distintas entre sí, como son Copenhague, París o Nueva York, que americano me ha quedado, Nueva York, disponen de su propia red de distrito, para calor y para frío. Aunque la presentación estáis viendo todo el rato escrito red de calor, quiero decir siempre red de calor y frío. Nos podemos encontrar, por ejemplo, con que en la ciudad de Copenhague hay 1500 kilómetros de red, que se dice pronto. Hay que cruzar España de punta a punta en línea recta para hacer esos 1500 kilómetros. Haceos una idea. Todo eso está dentro de la ciudad de Copenhague. Nos encontramos con que París tiene más de 400 kilómetros y nos encontramos con que todo Manhattan es una única red de vapor. Aquello que veis que sale humo de las alcantarillas, no os imaginéis que hay alguien fumando debajo o cualquier otra cosa, o que tiene que ver con el metro, tiene que ver con su red de vapor, que es una de las redes de vapor más grandes que hay en el mundo. Las redes de calor, evidentemente, y a todas luces, son un sistema eficaz de ahorro de energía y, por lo tanto, de ahorro de dinero. Y se puede aplicar en muy diferentes circunstancias. Y aquí viene la pregunta: ¿podemos realmente importar este modelo a la península ibérica?
Ya os adelanto la respuesta, que es sí, pero vamos a justificarla. Habitualmente empiezo las ponencias con esta diapositiva. Esta diapositiva es qué respondió un niño danés cuando le preguntaron en el colegio. Fue un concurso que convocó Viessmann, la marca de calderas, que era una red de calor. Y esto fue lo que el niño respondió. Creo que el dibujo habla por sí mismo. A mí me deja absolutamente sorprendido y me deja anonadado, porque en realidad, si un niño es capaz de expresar de una forma tan naif y tan sencilla qué es una red de calor y cómo funciona, ahora solo tenemos un trabajo, y es que las personas que tienen capacidad de toma de decisiones en este país, en esta península ibérica, lo entiendan de la forma tan sencilla como ha sido este niño de explicarlo. No es nada más que una generación de calor de forma eficaz, una distribución eficaz y un intercambio eficaz. Y de hecho lo estamos haciendo, estamos mandando este dibujo a muchísima gente indicando de dónde viene, para que realmente se den cuenta de que no es tan complicado. Vamos con unos cuantos datos. El 90% de los hogares islandeses, aunque este porcentaje creo que se ha incrementado en los últimos años, está conectado a algún tipo de red. Más del 60% de los daneses también lo están, y sabéis que su objetivo para el año 2050 es ser absolutamente independientes de los combustibles fósiles. Y estoy seguro que lo van a conseguir, porque van en la línea correcta. En países inmensamente más grandes, porque podemos decir, joder, es una cuestión de que son 8 millones de habitantes. Muy bien. En Alemania o en Hungría, en Alemania son 80 millones de personas, el 15% de la población tiene calor, agua caliente sanitaria y calefacción en algún tipo de red de distrito. Lo que os contaba, en Nueva York más de 1 millón de ciudadanos lo tienen. Y aquí viene la cuestión, cuando tú dices, y en España lo podemos hacer. Habitualmente la gente dice, España, en España hace un montón de calor. Hace calor y hace frío. En España, según datos del Instituto Nacional de Estadística, más de 25 millones de personas viven en lugares donde al menos 6 meses al año la calefacción está encendida. Quiere decir, más del 50% de los ciudadanos españoles tienen necesidad de calor más de la mitad del año. O sea, no es ninguna falacia, son datos que los podéis consultar en el Instituto Nacional de Estadística. Y luego, por otro lado, nos encontramos con que en España, y estamos en el lugar adecuado para decirlo, tenemos una disponibilidad absoluta de energía que se llama biomasa. Y en España sabemos que es absolutamente heterogénea. En cada área tenemos una especificidad, pero en toda España existe. A partir de aquí, me gustaría recalcar que una red de calefacción de frío es un sistema compuesto por varios componentes. Y lo que prima es la eficacia del conjunto. Evidentemente, si cada pieza es eficaz por sí misma, es maravilloso, pero la eficacia del conjunto debe estar por encima de la eficacia de las individualidades. Es decir, la suma de las partes tiene que ser más que el todo. Y así es como realmente conseguiremos sistemas eficaces. Entendemos que los sistemas eficaces pueden ir en dos líneas. Hay sistemas eficaces naturales. Nadie tiene que preguntarle a un árbol cómo sobrevivir. Es eficaz por naturaleza. Y también hay sistemas eficaces artificiales. En este caso, he puesto el bólido que va a ganar este año el campeonato del mundo de Fórmula 1. ¿Por qué? Porque cada una de las piezas por sí misma es buena, es eficaz, está pensada para un uso. Pero la conjunción de todas ellas acaba en un sistema todavía más eficaz que cada una de las partes. Y ahí es donde tenemos que ir con las redes de calor. A fin de cuentas, ¿qué es una red de calor y frío? Es un sistema eficaz de distribución de energía, con 3 partes esenciales. 4. Un combustible, una planta de generación, una distribución y un sistema de intercambio. Nada más que eso, no hay que volverse locos. Pero hay que tener bien claro que las soluciones que se tienen que desarrollar no son únicas. Es un sistema que se tiene que adaptar a los condicionantes que tenemos. Por ejemplo, 5 factores esenciales. El clima. Las redes no funcionan en un régimen continuo. Tienen que ir adaptándose a los condicionantes climáticos de cada zona y de cada temporada, de cada época del año. Podéis apreciar, esto es un plano con la media de las temperaturas mínimas en cada país. Y podéis apreciar que España, por lo menos la mitad de España, está en la misma zona climática que Francia, en la misma zona climática que Inglaterra, en la misma zona climática que Holanda. Y para mí no es sorprendente.
Si sabéis, sois castellanos, sabéis el frío que hace aquí. Yo también soy castellano, pero de abajo, de Castilla-La Mancha, y también hace mucho frío. ¿Qué tenemos también? Tenemos la topografía. La topografía es otro factor determinante, es otro factor esencial a la hora de diseñar una red de calor y frío. La morfología de las ciudades. No es lo mismo entrar en Barcelona, por ejemplo, que tiene una trama cuadriculada, muy regular, que por ejemplo entrar en Ciudad Real. Ese plano es muy bonito, es el centro urbano de Ciudad Real. No tiene nada que ver trabajar en un sitio que trabajar en otro. Nos vamos a encontrar con sistemas preexistentes, en la inmensa mayoría de los casos. Y nos tenemos que adaptar a ellos. No podemos copiarlos y pensar que nosotros vamos a hacer una máquina súper eficaz y que da igual a dónde se enchufe. Tenemos que tener en cuenta también los gadgets, a qué nos estamos enchufando, o mejor, qué se está enchufando a nuestro sistema. Y luego hay una cosa que es esencial dentro de los sistemas y dentro de las redes, que son los ciudadanos. Los ciudadanos son los que finalmente tienen que recoger las bondades del sistema, tienen que tener confort en primera instancia y en segunda instancia tienen que gastar menos dinero, porque si no es así, la red no sirve absolutamente para nada. El ciudadano debe saberlo y el ciudadano debe demandar este tipo de sistemas, porque si el ciudadano no los conoce y el ciudadano no los demanda, evidentemente los decision makers o las personas que toman decisiones en este país no lo van a poner encima de la mesa, porque por amor al arte no lo van a hacer. Es el ciudadano el que lo debe demandar. A partir de aquí, con todos estos condicionantes, el ingeniero o la persona que diseñe esa red de calor y frío tiene que jugar con una serie de piezas para conseguir el puzzle perfecto para cada ocasión. ¿Qué piezas son las que tiene que trabajar? En primer lugar, sistemas de funcionamiento. Hay infinitos sistemas de funcionamiento. Depende de cómo sea la ciudad, depende de cómo sean los sistemas persistentes. Los sistemas de funcionamiento son muy diferentes entre sí. Combustibles. Tenemos que pensar qué combustibles es el que vamos a utilizar. Aquí hemos puesto, salvo el gas natural, recursos naturales. Pero bueno, tenemos biomasa, tenemos basuras, tenemos el calor de la tierra, tenemos el sol. En función de lo que tengamos, también tenemos que pensar en el diseño de esa red. ¿Por qué no pensar en redes híbridas que usen biomasa y solar? Por supuesto que sí. Tenemos generadores. En este caso, he puesto en la diapositiva una caldera de gas, una caldera de biomasa y una bomba de calor geotérmica. Tenemos sistemas de transporte. Básicamente tenemos dos familias. Las familias de las tuberías preaisladas plásticas y la familia de las tuberías preaisladas de acero. En función de los condicionantes de la red, deberemos usar unas u otras. Y finalmente tenemos elementos de intercambio. Igual, en función de los condicionantes de la red y de los elementos preexistentes, podemos utilizar unos y otros. Combinando todo esto, tenemos que lograr que el sistema se adapte realmente al entorno y a sus condicionantes. Os invito a descubrir al camaleón en la foto. En algún lugar está. ¿Veis el mejor? Y respecto a la pregunta con la que hemos arrancado esta primera parte de la presentación, ¿podemos importar el modelo de las redes de calor y frío a la península ibérica? Para mí, claramente, la respuesta es sí, pero tenemos que ser absolutamente coherentes con las necesidades, con las existencias que tenemos en cada ocasión y desarrollar las redes de una forma lógica para que realmente sirvan para solventar el problema para el que se crearon. Hay que ser eficaces en la distribución de energía y vamos a ir en una doble línea. Insisto, ahorrar energía, ahorrar dinero y trabajar para el medio ambiente. Y a partir de aquí viene la parte en la que os tengo que vender mi libro. Así que una de las partes del sistema son las tuberías. En este caso, Thermaflex es una empresa holandesa fundada en el año 76 con 5 fábricas en el mundo y subsidiarios igualmente por todo el mundo, con implantación en España desde abril de este año, en Alcalá de Henares concretamente, aunque tenemos distribución y posición prácticamente en todas las regiones españolas, que se dedica a la fabricación de tubería preaislada de polibutileno aislada con poliolefina, aislamiento térmico y tubería solar. Fundada en el año 76 y con presencia en España y Portugal desde el año 2013. La visión de la empresa es reducir las pérdidas energéticas y maximizar en lo que quepa el uso de energías renovables. Y la misión de desarrollar productos de calidad basados en la tecnología del polibutileno y de las poliolefinas. Que por dar una pincelada, que sepáis que son dos plásticos absolutamente reciclables. La familia de soluciones que Thermaflex dispone es la tubería preaislada, los aislamientos térmicos, tanto en manta como en boquilla,
y la tubería solar. Las tuberías preaisladas de polibutileno. Hay algo esencial en las tuberías preaisladas de Thermaflex y son los dos materiales básicos, tres, que se utilizan para confeccionarlas. Uno es el polibutileno, que es la tubería caloroportadora, otro es la polielectrina, que es el aislamiento térmico que sirve para evitar esas pérdidas, y el tercero es la carcasa, que es polietileno de alta densidad, como cualquier otra marca en el mercado. El polibutileno tiene una serie de ventajas. Es un plástico absolutamente flexible. Puedes hacer bobinas, deshacerlas, volver a hacerlas, que realmente tiene radios de curvatura bastante amplios, es un plástico sin memoria, no te vuelve a su posición, no se fisura, no se craquela. Tiene una gran resistencia a la fluencia, tiene un índice de rozamiento más bajo que cualquier otro plástico. La relación entre temperatura y presión que soporta dentro de las gamas plásticas es la más alta. Podemos trabajar en continuo a 95 grados y 8 bares de presión. Cuando estamos hablando de rangos de temperatura elevada, y si hablamos de rangos de temperatura baja, hasta menos 15 grados y 16 bares de presión. Hay algo esencial, y es que las uniones son siempre soldadas por calor. No tenemos uniones mecánicas. Por lo tanto, los riesgos de fuga, los riesgos de que esa unión mecánica se suelte, son inexistentes, 0%. El polibutileno es apto para uso alimenticio. Se puede utilizar con leche, con cerveza, con vino, porque hay experiencias a lo largo de toda Europa que Thermaflex ha hecho. La polielectrina. La polielectrina es un polímero que viene de una espuma de polielectrina más un agente espumante orgánico. ¿Qué ventaja tiene sobre otros aislamientos térmicos? Primero, su rango de temperatura. Arrancamos desde menos 80 grados, ningún aislamiento térmico llega a ese punto y llegamos hasta más 95. Es un aislamiento de célula cerrada, es decir, el agua jamás va a condensar en el interior del aislamiento térmico. Siempre el vapor de agua va a salir, jamás vamos a tener problemas de condensaciones, por lo tanto, jamás vamos a tener problemas de hongos, etcétera, etcétera. De cara al comportamiento frente al fuego, que es algo esencial, es autoextinguible, genera muy poquita llama y muy poquito humo. El humo no es tóxico y no es denso. Aquí en España hay un problema porque el código técnico contempla emisiones, pero no contempla ni la densidad de los humos ni la toxicidad de los mismos. En ese caso, los cauchos, en líneas generales, generan un humo denso, negro y tóxico, que al final es de lo que muere la gente en un incendio. La gente muere por asfixia, no muere quemada. Y sobre el polietileno de alta densidad, poco que explicaros porque es la carcasa que habitualmente lleva prácticamente cualquier tubería preaislada del mercado. Las familias de las que disponemos son la familia Flexalen 600, que en tuberías sencillas va desde 16 milímetros de diámetro hasta 125, y en tubería doble dentro de la misma carcasa desde 16 a 63 milímetros. En estos casos siempre se sirven bobinas. Ahora lo vamos a ver, las bobinas pueden ser bobinas de más allá de 500 metros, con la ventaja, sobre todo, con el tipo de instalación que esto supone. La que veis a la derecha de vuestra pantalla es con barrera de oxígeno. El polibutileno, de por sí, tiene una estanqueidad al paso del oxígeno de un 93%, pero demanda del mercado alemán, que son muy exigentes, exigen que tiene que ser 100% estanca. Se le pone esa membrana de Evo, y ahora, en ese momento, en esa gama, el polibutileno es 100% estanco al paso del oxígeno. ¿Por qué? Pues porque dentro de una red tenemos que tener bien atado en corto el oxígeno, que es el principal enemigo para el mantenimiento de cualquier red, porque tenemos partes metálicas que son susceptibles de oxidarse y de perder vida útil, como son las calderas, intercambiadores, etcétera, etcétera. O sea que por nosotros no sé. Tenemos también la familia Flexalen SL. Somos la única gama del mercado que fabrica tuberías preaisladas de plástico por encima de diámetro 125. Llegamos hasta 225. Hay otras gamas de producto, como puede ser el Protectube, que es únicamente la carcasa. No sé cómo voy de tiempo. Bien, 20 minutos. Flexalen 1000, imaginaos que tenéis un sistema de 3 tuberías, 2 de 20 y una de 32. No tenéis nada más que pedirla, se os hace medida. O el polibutileno. Hay 4 fabricantes reales de polibutileno en Europa y uno de ellos es Thermaflex. Presiones y temperaturas las vamos a ver ahora después. Los métodos de unión. Los métodos de unión siempre nos unimos por calor, que es una garantía. Estas uniones jamás se aflojan, jamás
se rompen. Y son tres tipos de uniones, o bien son por polifusión, desde el diámetro 16 hasta el diámetro 110, o bien por electrofusión, de diámetro 16 hasta el 225, o bien soldadura a tope, que es a partir del diámetro 110. En soldadura a tope no hay uniones, no hay elementos intermedios, sencillamente ya la pared tiene tal espesor que no hace falta aportar nada y se puede soldar. Os invito a entrar en nuestra página web, www.thermaflex.es, donde hay vídeos, donde todo esto se puede ver, o a pasar por nuestro stand, que es el 401, que está en este mismo pabellón, donde estos vídeos están constantemente girando y lo podéis ver. Y hay una cosa que es eficaz, ya se me está yendo la cabeza, que es esencial, y es que los tiempos de instalación con respecto al acero son infinitamente menores. Por ejemplo, el tiempo de instalación de una red puede ser un mes, por ejemplo, en acero. En polibutileno es una semana. Pero bueno, es de cajón de madera de pino. Si realmente tenemos trazados infinitamente más largos que los puedes resolver únicamente abriendo zanja y dejando caer, no tienes que estar soldando cada 6 o 12 metros como sucede con el acero. Eficacia, que es lo que también nos trae aquí. ¿Qué es la eficacia? Es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Y es, en esencia, lo que pretende Thermaflex con sus tuberías. Con respecto a la capacidad de transporte y ser eficaces, tenemos aquí una comparativa, vamos a ver muy rapidito, una comparativa entre diferentes plásticos. Estamos siempre hablando de un diámetro exterior 40 milímetros a una temperatura media de 70 grados. La primera es el polibutileno, luego tenemos TPRs, PEX y PVC. Con respecto a la superficie interior de la tubería, dado que ahora lo vamos a ver, que el polibutileno es el que tiene la pared más pequeñita para igual demanda mecánica, tenemos la mayor superficie interior para la transmisión de un fluido. De nuevo vuelve a ser física pura. ¿Con esto a dónde podemos llegar? Podemos llegar a que donde otros están dando un diámetro exterior 40, nosotros podemos muy probablemente solventar el mismo problema con un diámetro exterior 32, porque tenemos la misma capacidad de foco. Espesor de pared viene del punto anterior que les he explicado. Para 3,7 milímetros que tiene la tubería de polibutileno, por ejemplo, un PPR2 tiene 8 milímetros. Pérdidas de carga es algo esencial. Estamos hablando de un sistema. El sistema tiene que ser eficaz. Si nosotros queremos mover agua caliente, ese agua se tiene que bombear. Necesitamos una bomba, necesitamos un gas eléctrico. Cuanto menor sea la pérdida de carga, infinitamente mejor para el sistema, infinitamente mejor para el usuario final. En nuestros casos, lo tenéis aquí, en nuestro caso, la pérdida de carga es, por ejemplo, la mitad de lo que es en un PEX común. Lo mismo con la velocidad de flujo. En estos sistemas de redes de calor y frío no puedes ir ni muy rápido ni muy lento. Tan malo es ir excesivamente rápido como ir excesivamente lento. Tienes que encontrar el punto justo donde velocidad y pérdidas térmicas encuentren su equilibrio. En este caso, nosotros siempre tenemos una tabla de recomendaciones en función de diámetros. Para este diámetro y esta temperatura recomendamos 2,4 metros segundo para un flujo de 2 litros. Hemos hablado antes de presiones y temperaturas. Los rangos son esenciales y esos dos bares extras que tiene el polibutileno con respecto a otros plásticos para el desarrollo de determinados sistemas es esencial. Llegamos hasta 8 bares en 95 grados en continuo. Otros plásticos solo llegan hasta 6 bares. Esos dos bares dan mucho cuello, dan mucho espacio para poder hacer determinadas cosas en determinados sistemas. Cuando hablamos de longitudes de bobina, lo tenéis ahí, en el recuadro azul. En realidad esto ya está desfasado porque cada vez se pueden hacer bobinas más largas, pero en realidad, para que os hagáis una idea, en un diámetro 125 la bobina es de 80 metros, en un diámetro 110 son 110 metros, en un diámetro 50 son 300 metros. Se puede servir al corte, no tiene por qué ser comprar una bobina entera y a ver qué haces con la bobina, no, se puede servir al corte. Pérdidas de calor, esencial, vamos a olvidarnos del factor lambda. La conductividad es una característica del material, pero lo que realmente nos interesa son los vatios por metro que perdemos. Y en ese sentido, Thermaflex es un sistema absolutamente eficaz. Tenemos baremados en función de velocidad, temperatura y diámetro todas las pérdidas térmicas que puede haber dentro de un sistema. Aquí hay un ejemplo sencillo, pero únicamente tienen que consultarme el caso específico y nosotros les damos el número. Con respecto a la vida útil, es esencial que un sistema dure, porque si no, si lo hacemos hoy y lo tenemos que cambiar dentro de 10 años, estamos haciendo, como dicen en mi tierra, un pan como unas tostas, no nos vale para nada. Bien, en circunstancias normales de uso, estamos hablando en rangos de temperatura, lo podéis ver en el cuadro, de 45 a 70 grados, y en presiones normales de uso,
estamos asegurando vidas útiles por encima de 50 años, según la normativa ISO 2230, que es una normativa europea que es la que estudia este tipo de cosas. Y esta diapositiva a mí me encanta. En realidad, fíjense ustedes lo que se refiere a ser eficaces en tiempo de instalación. Para hacer el trazado en acero, para hacer ese trazado probablemente hagan falta 4 días. Para únicamente tender esas dos tuberías Flexalem, con 20 minutos de trabajo sería suficiente. Eso es ser eficaces. Vamos a pasar muy rápido por varios ejemplos, porque llevamos 25 minutos y la campana está sonando. Por ejemplo, en Stewart, en Austria, que es donde realmente empezó todo esto, en el año 81, empezaron colocando alguna y ahora hay 250 kilómetros de tuberías instalados. Por ejemplo, esto es una promoción de viviendas en los Países Bajos, donde 121 viviendas se conectaron a este sistema, o, por ejemplo, también tenemos este otro sistema donde 180 viviendas se conectaron a sondas geotérmicas. Por ejemplo, en Alemania, este es un sistema de red de calefacción urbana alimentado con el calor remanente de una instalación de biogás. Esto, por ejemplo, en lugares como en Cataluña, de hecho, se empezó a hacer, luego, por lo que pasó en el año 2012 con el tema de los subsidios y demás, realmente está parado, pero yo tengo fe, tengo esperanza en que se va a volver a reactivar. Bueno, también se puede utilizar en interiores, por ejemplo, en un resort en Panamá tenemos 16 kilómetros de tuberías indoor dentro de la instalación, y aquí, por ejemplo, lo que nos dio chance para poder hacer la obra fue realmente la flexibilidad del sistema. O tenemos 500 metros en la base italiana de la Antártida. Conclusiones. Ya más de la final. Poder respirar. Bueno, puedo respirar ya. Las redes de calor es un sistema pensado para ser eficaz. Todos los componentes son importantes. Lo que cuenta es el funcionamiento global frente a las individualidades que están dentro del sistema. Es esencial saber que no hay una fórmula mágica. Cada red se tiene que adaptar a unos elementos preexistentes, unas demandas, unos usos y unos usuarios. En consecuencia, se debe diseñar y escoger sus componentes. Y en relación a las tuberías aisladas de polipropileno, cuando sean elegidas para una red porque la red lo demanda, tienen una serie de ventajas, como son un rango elevado de temperaturas y presiones, una elevada flexibilidad, las uniones son termosoldadas sin posibilidad de escapes, un mantenimiento cero, que es algo esencial, rapidez en la puesta de obra y podemos hacer tramos largos, imposibilidad de deterioro por oxidación, elevada vida útil, bajas pérdidas de carga, bajas pérdidas energéticas, todo esto medido, o sea, no es levantar el dedo y decir tanto. Quieren números, nosotros se los damos, porque en todos los sistemas es esencial poder medir para poder demostrar. Si no, no estamos haciendo nada. Es un sistema estable en el tiempo, es compatible con otros materiales, con el acero es perfectamente compatible y tiene una elevada capacidad de transporte. Por concluir, todo el mundo gana. Win a la quinta potencia. Gana el promotor, gana el usuario, ganan las S ingenierías o quien quiera Dios que desarrolle el proyecto, ganan los industriales como podemos ser nosotros o como puede ser cualquier fabricante, gana el medio ambiente. Para cualquier cosa, nos tienen en el stand 401, en este mismo pabellón, o me pueden localizar en este correo. Les invito a que visiten nuestra web, donde pueden encontrar muchas cositas, y como creo que quedan 2 minutos, vamos a comprobarlo, 2 minutos. Si tienen alguna pregunta, ahora mismo estoy a su disposición, y si les da vergüenza hablar en público, ahora nos echamos ahí a un lado y me atracan. ¿Alguna pregunta? ¿En público? No, sí, no, sí, no. ¿Hay caras de preguntas? No hay caras de preguntas. Muchas gracias y difundan. Gracias.